Saludos jóvenes, el día de hoy les voy a dejar una tarea. Esta canción, si no mal recuerdo, la habíamos tratado de mezclar. Si me equivoco, pues es primera vez que la van a mezclar. Tiene algunos detalles bien interesantes y vamos a aplicar un poco de lo que hemos aprendido en secuenciadores y en mezcla. Además, vamos a repasar un par de cosas y ver un tema prácticamente nuevo, que son los compresores multibanda y cómo podemos aplicarlos. Y seguramente van a tener que aplicarlos en esta última mezcla para poder pues, revisarlo. Y podríamos revisarlo para el examen. O sea, eso es su examen, básicamente. Bien, ¿de qué va a ir? Es una canción rock pop, más o menos. Mi consejo es bajen una canción que se escuche muy bien de Paramore, por ejemplo, para usarla de track de referencia. Recuerden, un track de referencia es para poder tomar una guía de más o menos cómo quisiéramos nosotros mezclar la canción. ¿Okay? Entonces, pequeña peculiaridad sobre este track es el hecho que el bombo dice kick trigger. Eso quiere decir que este bombo, escuchémoslo, perdón, si se percatan, el bombo no tiene sonido de bombo, sino está con un gate muy fuerte. Es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en drum replacement con nuestros tracks. Lo reducíamos a tener un solo transitorio que nos sirviera para poder analizarlo. Eso quiere decir que este track está listo para analizar. O sea, nosotros tenemos que utilizar nuestras herramientas de Ben para poder analizarlo y convertirlo en MIDI para luego sustituirlo o reemplazarlo por completo por un bombo de algún BST. Puede ser el BST gratis, el que ustedes gusten, algo que suene a bombo, definitivamente, porque esta canción no tiene bombo. Bien, eso es de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta sobre este material. Luego vamos a hablar un poco sobre ecualización multibanda y también podríamos hablar un poco sobre compresión. Dije ecualización, no, compresión multibanda y compresión en sidechain. Voy a explicar qué es el ducking effect y qué es el sidechain. Pero antes debemos aprender a utilizar bien los compresores. Les voy a dar el tema, no es necesario que lo utilicen porque es un poco difícil entender cómo funciona y usarlo bien, pero igual lo vamos a ver rápidamente. Bien, vamos a empezar con el ducking effect. El ducking effect es básicamente cuando tenemos un compresor que reacciona por medio de la amplitud de otra señal. Esto es cuando utilizan compresión sidechain, por ejemplo, en las locuciones. En las locuciones, por ejemplo, lo que tenemos es que el locutor está hablando y cada vez que el locutor habla, la música de fondo se va hacia atrás. Es decir, están al mismo nivel y cuando el locutor habla, esta se va hacia atrás. Eso quiere decir que esta señal, que es la música, tiene un compresor sobre su canal que reacciona por medio de la amplitud, no del track donde está colocado, sino de otro track, en este caso la voz del locutor. Y así es como funciona el ducking effect o sidechain compression. Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer este efecto sobre elementos dentro de la mezcla que nos puedan crear problemas en el mismo rango de frecuencias. Es decir, por ejemplo, el bombo y el bajo, que es uno muy común donde sí o sí se usa sidechain, sobre todo si la canción es lenta, por ejemplo, así como esta, que no es una canción tan rápida. También se utiliza muy seguido, por ejemplo, entre toda la instrumentación contra un bus de solo las voces, para que las voces siempre estén por encima de la instrumentación. Esta compresión debe ser muy leve.
Eso te estoy hablando de una compresión de menos de 1 dB, de 0.5 dB. Tiene que ser una reducción muy, muy leve, porque no tiene que sentirse ese pump. Si se empieza a sentir ese pump, tenemos que ir hacia atrás con el threshold hasta que se sienta, pero que sea sutil y que cree el efecto de priorizar el elemento que hace compresión al otro elemento que no queremos priorizar. Por ejemplo, también otro detalle podría ser en los solos. Cuando un saxofón lleva un lead y está en solo y de repente entra la voz y queremos que la voz haga un poquito hacia atrás, pero poquito hacia atrás el solo de sax. ¿Por qué? Porque ambos tienen en el mismo rango de frecuencias, tienen energía. Es igual que el bombo y el bajo, como había mencionado. Entonces es de los otros lugares donde podemos utilizarlo para eso. En este caso, por ejemplo, que no tengo el bombo, porque tendría que reemplazarlo todo, y no lo voy a hacer para que ustedes lo hagan. Voy a hacer docking de la caja, perdón, contra el bajo. Solo porque sí, solo en forma de ejemplo. No es algo que se haga comúnmente, jamás. Caja y bajo, pues no, cada uno está en su rango, pero en este caso solo quiero ejemplificarlo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener que colocar, se dan cuenta que yo ya tengo una estructura de ganancia hecha, eh, todo está a cero. Si ustedes pueden notar y quisieran el chivo, acá están las compensaciones de ganancia de todos los canales. Aquí están abajo los nombres de los canales. Si ustedes paran el video, pues podrían copiarlo, tener una estructura de ganancia balanceada. Escuchemos. Entonces, en este caso, pues logramos escuchar la mayoría de instrumentos. Tal vez no están completamente mezclados, ya están un poco paneados, pero la estructura está bien porque nos deja suficiente espacio para poder trabajar y no estamos para nada cerca del clipping. Eso quiere decir que todavía podemos agregar un montón de cosas más. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos hacer que el bajo disminuya cada vez que la caja pegue, al bajo le colocamos un compresor. Voy a utilizar el compresor nativo de Studio One. Y se dan cuenta acá dice cadena lateral, side chain. Lo vamos a activar y al activarlo vamos a decirle a este compresor que tiene la cadena lateral activada que tenemos que enviarle una señal que provenga de otro track para que funcione. ¿Y qué es lo que va a comprimir? Pues el track donde está colocado, en este caso el bajo, pero necesita activarse por medio de otra señal. En este caso la caja, ¿no? Entonces a la caja no le ponemos nada, pero hacemos un envío, ¿ok? Hacemos el envío y se dan cuenta, cuando bajo acá aparece el sidechain, ¿ok? Del bajo. Si tenemos varios sidechain, pues van a aparecer todos los que tengamos activados. El sidechain lo podemos poner en un track o en un bus, si quisiéramos, en un efecto, si quisiéramos también, que es muy común en el reverb, voz versus reverb, para que el reverb siempre quede detrás de la voz, por ejemplo, es un dato. Entonces le vamos a dar que vamos a enviar, o sea, hacer un envío de este track, que es la caja, hacia el compresor que está sobre el bajo. Simplemente con eso, en este caso lo podemos hacer pre-fader o post-fader. Post-fader es después de este fader y pre-fader utilizamos solo esta ganancia o esta ganancia en su efecto. Vamos en este caso, para no alterar nuestra estructura, lo vamos a hacer pre-fader. Entonces, básicamente yo estoy enviando acá una señal y esta señal se va a este compresor que se activa cada vez que la caja pegue. Veamos. Voy a solear la caja y el bajo. Escuchemos. Si se percatan, cada vez que pegue la caja, el compresor quiere empezar a funcionar. Es porque la caja lo activa. Si quitamos el envío, el compresor no tiene ninguna señal que lo haga funcionar. La caja. Ahí está. Ahora vamos a comprimir. Vamos a hacerlo muy fuerte para que escuchen el efecto. Esperaría que lo escuchen.
¿Se percatan? Cada vez que pega la caja, el bajo da y sube y baja de volumen. Estoy haciendo exagerado, ¿no? A menos que quisiéramos algo así por cuestión de estéticas, ¿saben dónde funciona muy bien este tipo de cosas muy exageradas? En los en los sintes, perdón, en los sintes funciona muy bien con un bombo o una caja que los dispare. Entonces podemos crear patrones rítmicos con los sintetizadores. Bien, entonces este es el efecto duck o sidechain. Lo normal, como lo menciono, sería bombo versus bajo y tendría que ser algo muy leve como esto. Esto crea cierta sensación de dinámica en la canción, lo cual creo que es bueno y es necesario para poder darle un poquito de vida, de movimiento a las canciones y a que nos escuchen mezclas flat, sin vida, ¿no? Tienen que tener un poco de dinámica. Yo creo que aquí estamos llegando a ese punto donde ya podemos trabajar los compresores de esa manera para que sus mezclas ya no suenen pues flat, no únicamente medio mezcladas, ya podrían tener un poco más de vida. Algo muy importante va a ser el seteo del attack y el release. El attack debe ser muy rápido, como en este caso, para que cada vez que pegue, por ejemplo, el bombo, el bajo reaccione. Y cuánto tiempo va a quedarse abajo, eso lo determina el release time. Entonces puede ser así como tú, pa, o puede ser tu. Depende de qué tan rápido pongamos el release time, ¿no? Ese es el docking effect, muy funcional cuando lleguemos a ver reverbs. Ahorita ya lo pueden usar entre bombo y bajo. Sería bueno que lo usaran acá. Y bueno, vamos ahora a multibandas. En este caso vamos a utilizar los multibanda en la voz principal. Un multibanda, un compresor multibanda, simplemente es un compresor dividido en diferentes rangos de frecuencia dentro del espectro. Por ejemplo, voy a utilizar uno muy común, muy viejito y muy fácil de entender. Puede ser mono, estéreo, esto depende de la señal o cómo estemos trabajando nuestra señal. En este caso es una señal mono, entonces vamos a poner un C4 mono. El C4 es un compresor multibanda muy común en las mezclas, es de Waves, es uno muy bueno, viejito, pero bueno, creo que se puede utilizar muy bien. Mi recomendación podría ser el MB de FabFilter. Yo no lo tengo acá desafortunadamente, entonces no puedo usar ese, pero es uno de los mejorcitos. Espero conseguirlo pronto. En este caso, pues esta hace la función. Tengo otros multibanda ahí interesantes también, pero este creo que funciona muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Por cada una de estas bandas que ustedes ven acá, ustedes van a encontrar que tenemos threshold, el threshold de cualquier compresor. Tenemos la compensación de ganancia. ¿Se dan cuenta? Puedo compensar, es decir, aumentar o disminuir si fuera necesario cada una de las bandas. Estas bandas las puedo mover. ¿Okay? Además, tengo range, que es que tanto, que sería haciendo como un ratio. Y tengo el attack y el release. En este caso es bien importante, por ejemplo, con este tipo de compresores a veces no nos damos cuenta, pero tenemos el release en ARC, que es Automatic Release algo, no recuerdo, Control, algo así. Entonces la cuestión es que el release time es en automático, entonces el algoritmo del software decide qué tan rápido o qué tan despacio hacerlo. A veces funciona muy bien, sobre todo en canciones pop normales, nada muy, pues no sé, algo no muy loco en cuestiones de tempo. Es decir, por ejemplo, si vamos con una canción de 190, 205 BPM, el Automatic creo que no va a ser muy buen trabajo. Si vamos en canciones como de 120, 140, 160, incluso, eso ya es rápido. 100, 120, 140, pues funciona muy bien, se acopla muy bien, lee muy bien el comportamiento de la señal de audio en este caso. Pero si no, lo podemos cambiar en manual. El manual
quiere decir que ya puedo mover yo estos milisegundos. Recordemos que estamos en milisegundos. Eso quiere decir que si estamos en milisegundos podemos sincronizar el attack y el release para que funcionen al tempo de la canción. ¿Okay? Eso lo podemos hacer en diferentes franjas, como dijimos, ¿no? Áreas del espectro tienen exactamente lo mismo. Podemos darle bypass. Eso quiere decir que no queremos usar una parte, lo podemos hacer. Y tenemos un output gain todavía, por si queremos compensar todo lo que pasó en todo el espectro, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar las voces. Wanna stop from caving, stop from falling down. We're falling down. We're falling down. You are the one, you make me feel like this. You are the one, screaming you hypocrite. Missing puzzle piece, come and fill me in. The devil's words have spoken to me. Aquí vamos a empezar a encontrar un cambio. Estoy tratando de utilizarlo como un deezer. Los que sepan qué es un deezer, y si no saben qué es un deezer es simplemente un compresor en una banda exacta donde hay sibilancia, es decir, esas S que molestan. Entonces, esta parte alta lo estoy utilizando como un deezer, es decir, cada vez que hace lo atenúa, ¿no? Hace el duck que hacía, por ejemplo, el sidechain, para entenderlo. Aquí lo hace, pero en una franja. Okay, solo ese pedazo se va para abajo. Por ejemplo, vamos a escuchar en estos pedazos de la voz. Solo voy a ponerle solo a mi micro y a la voz. Ahí estamos. Por ejemplo, por acá. Voy a quitarlo. Escuchen cómo molesta. Escucharon el dance. Ok, vamos a atenuar eso. You make me feel like this. You are the one, screaming you hypocrite. Missing puzzle piece, come and fill me in. The devil's words have spoken to me. ¿Se dan cuenta? Cuando canta muy duro, ya no duele, ya no molesta. Vamos a hacerlo para atrás en ese I. Come and fill me in. The devil's words have spoken to me. Acá. Entonces vamos a controlar ese IE. Veamos esa parte del solo. Controlamos más la voz en solo esa área cuando se activa y sobrepasa el threshold en esa área, que es precisamente en esto, porque el resto de la canción pues está como bastante normal, ¿no? Solo ahí es cuando pega duro, entonces queremos como que solo en ese momento se atenúe solo esa área, no el resto. Entonces para eso nos sirve un compresor multibanda. Espero escuchen la diferencia, escuchémoslo. The devil's words have spoken to me. Suena mejor. Con todo. You are the one, screaming you hypocrite. Missing puzzle piece, come and fill me in. The devil's words have spoken to me.
Entonces, cosas para terminar rápidamente la clase. Las voces traten de, cuando estén juntas, si son double, una tiene que quedar atrás de otra. Pueden jugar con afinaciones, pitch, reverbs, distorsiones, lo que deseen con la segunda y vayan agregándola de a pocos con la principal. Tengan cuidado de revisar que si sea un double, es decir, que sea una segunda toma y que no tenga letra específica. Uno. Dos, aparte del kick trigger, este trae un tambourine, que es una pandereta. Lo ideal con la pandereta y el hi-hat, por ejemplo, The devil's voice has spoken. si hay hi-hat, cuando hay tambourine, ¿se dan cuenta? El hi-hat queda del lado izquierdo. Hay que compensarlo con el tambourine del lado derecho al mismo volumen, o sea que graduarlo. Además está este drum river, que creo que es útil en esta área, es muy útil. Es una transición, hay que darle su momento, hay que darle su prioridad a esa batería específica porque nos sirve para llegar al último coro. También hay que entender, cuando mezclamos, queremos dar sensaciones, hacer que la gente espere el coro, que el coro sea el clímax, que cada transición sea útil y que sea apreciada. Aquí empecemos ya a mezclar con sus conocimientos técnicos, pero también con sus conocimientos y déjense ser creativos, que eso es bien importante. Está el loop, también hay un loop que está al final acá. Se le puede dar su prioridad, puede cambiar esa área, ese mood, cuál está cool. Los back vocals, se dan cuenta, vienen en dos, en pares. ¿Okay? Eso quiere decir que lo ideal es panearlos, así como están acá, y graduarlos. Por ejemplo, vamos a esta área de acá. The devil's voice has spoken to me. The devil's voice has spoken to me. De tal manera que sean sutiles, no tienen que escucharse tanto, a menos que ustedes deseen que se escuchen, pero hay que ponerlo muy bien. Yo recomiendo que se escuchen, que den amplitud, más no que se reconozcan por completo o muy exagerado que es otra voz, que es un back vocal. Además, tenemos un elemento de transición que es muy chico, que es este reverse. Es un reverse symbol para empezar la canción. Eso lo podemos usar en muchas ocasiones. Si yo lo agarro y lo copio, por ejemplo, en este final, que estábamos viendo de que donde tenía esto. The devil's voice has spoken Ya lo tiene. to me. Era lógico que estuviera ahí. Ya lo tiene, no sabía. Pero es lógico que esté ahí porque es una transición importante. Entonces nos da la posibilidad de crear ese momentum para que el coro tenga esa, ese énfasis, ese éxtasis. ¿Okay? Entonces hay que tenerlo también. Pueden usarlo para todos los coros. Yo recomiendo, úsenlo en diferentes áreas. De hecho, le pueden dar vuelta y crear con reverse cosas bien interesantes. Creo que es bueno que empiecen a trabajar estos efectos de transición. Bien, quedo con que eso va a estar en el Drive. Yo les envío un link del video y de este multitrack. Lo vamos a mezclar toda esta semana y el próximo sábado es un feedback de esto. Les tiene que quedar bonito porque el bombo tiene que ser reemplazado, tienen que mezclarlo. Obviamente utilicen ecualización siempre a -6 de BFS, lo de siempre, ¿no? Y vamos a calificarlo y así terminamos el curso con el feedback completo. Eso es todo. Espero les sirva.